Gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por sintonizarse a la clase del día de hoy. Continuaremos estudiando en el Evangelio del libro de Juan en la unidad 2, nuestra lección 10, y damos gracias siempre por cada uno, por su fiel sintonía y en el estudio diligente de la palabra del Señor. Continuamos estudiando el capítulo 18 y el tema de la clase del día de hoy es Jesús es rechazado. Vamos a leer la palabra del Señor, como siempre lo hacemos, en el capítulo 18 de Juan, en el verso 39 al 40. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu, y todos siempre gozosos decimos, amén, gloria al Señor. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos das de poder estudiar y comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que tú nos quieres hablar en la clase en el día de hoy. Abre nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra, Señor, y seas tú enseñándonos, guiándonos, corrigiéndonos y dirigiéndonos para toda buena obra, preparándonos porque tu venida está cerca, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. En el día de hoy nos concentraremos en el estudio del verso 39 y 40 del capítulo 18 y con eso culminamos el estudio del capítulo 48, gloria al Señor. Vamos a estar estudiando hoy las costumbres de los gobernadores romanos en el tiempo de la Pascua. Luego Jesús es rechazado principalmente por la nación judía. Cristo o Barrabás poniendo al pueblo a decidir, Pilato, y luego quién era Barrabás. Algunas de las costumbres de los gobernadores romanos en el tiempo específico de las celebraciones de las fiestas judías era celebrar un preso. Y la palabra nos menciona en el verso 39 que acabamos de leer, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Y la pregunta que hizo Pilato, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y sabemos la respuesta que él recibió de parte de la nación judía. Pero los gobernadores romanos habían acostumbrado, o sea, practicado, soltar un criminal, un preso en el día de las fiestas. Y específicamente en este tiempo se estaba celebrando la Pascua. La Pascua se llevaba a cabo el día 14 del primer mes, refiriéndose a Nisan o Adbid, que quiere decir el mes de abril, para conmemorar el éxodo de Egipto. Y en este tiempo los gobernadores complacían al pueblo. Las fiestas judías a través de la Biblia son 6 y nos menciona que son fiestas solemnes y especiales. Primeramente la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la celebración de los tabernáculos, la celebración de la dedicación y la fiesta de Purim. Y cada una de estas fiestas son especiales dentro de las costumbres y celebraciones judías. Pero entonces los gobernadores romanos agradaban al pueblo en estos tiempos. Y agradar a los hombres es bien común para ganar popularidad entre el pueblo. Esto se ve a través de la historia, como la palabra nos enseña que con todo y esto, aún los gobernantes, muchos creían en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, o sea, no se declaraban públicamente creyentes para no ser expulsados de la sinagoga. Y esto nos enseña que ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, lo que es común en los tiempos que vivimos. Pero también la palabra nos exhorta y nos amonesta que seamos obedientes
en todo a nuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, reconociendo y teniendo temor de Dios. Y todo lo que hagamos, nos enseñan las Escrituras, que lo hagamos de corazón como para el Señor y no como para los hombres, porque sabemos que del Señor es que recibiremos la recompensa de la herencia. Aleluya, porque a Cristo el Señor servimos si lo hacemos de todo nuestro corazón. Y entonces las Escrituras registran que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y esta parte específicamente la estaremos considerando en las siguientes lecciones que vamos a estar estudiando. Entonces, era costumbre dentro del pueblo judío pedir al gobernador romano que soltara a un criminal. Y sabemos entonces a través de las Escrituras cuál fue la respuesta del gobernador hacia la petición de los principales sacerdotes y en general del pueblo judío, que pidieron a Barrabás y rechazaron a Jesús. Claramente nuestro Señor Jesús fue rechazado principalmente por la nación judía. Como lo conocemos todos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, como lo estudiamos al principio de la clase en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque el que rechaza al Hijo no tiene la vida, y el que rechaza a Cristo Jesús no recibe las palabras de Cristo. Y también recuerde que las palabras de Cristo son las que juzgarán al ser humano en el día de la hora, en el día postrero, porque nosotros seremos juzgados por la palabra del Señor. Entonces, cuando alguien está rechazando, lo que está llevando a cabo es resistencia, y rechazar es resistir, o también en el contexto que lo está mencionando la palabra es despreciar. Y Cristo Jesús fue despreciado por los judíos. Y al día de hoy Cristo Jesús es rechazado, resistido y despreciado por la humanidad, porque todavía aún la humanidad no termina de abrir su corazón y entregar su vida a Cristo. Cuando nosotros rechazamos algo, rechazamos aquello que no creemos, rechazamos lo que no aceptamos, rechazamos lo que no nos gusta, rechazamos lo que nos es de repugnancia o intolerancia. Y cuando nosotros rechazamos, venimos a practicar el contradecir y rehusamos denegando algo o a alguien. Y es lo que sucedió en esta escena. Cristo Jesús estaba siendo rehusado por aquellos porque sus corazones no estaban rectos delante del Señor. La palabra nos enseña que Cristo enseñaba en las sinagogas y abiertamente hablaba al pueblo, y cuando el pueblo escuchaba la palabra del Señor, al oír que Jesús les hablaba con autoridad y con sabiduría, habían muchos, relata la palabra, que se llenaban de ira. Y sabemos que este sentimiento y esta expresión se manifiesta cuando una persona está rechazando a algo o está rechazando a alguien. Y en este día yo le pregunto, ¿ha usted rechazado a Cristo Jesús? ¿En alguna circunstancia usted ha rechazado el Espíritu Santo? ¿En algún momento usted ha rechazado o ha sentido que rechaza la palabra de Dios que escucha? Y cuando esto sucede en nuestro interior, tenemos que poner atención y podamos nosotros arreglar nuestra vida, poner nuestra vida en orden y a cuentas con Cristo, para que podamos tener un corazón recto, limpio y puro delante del Señor. Entonces, Cristo fue rechazado por la nación judía. Y también él creció dentro del pueblo de la ciudad de Nazaret, y también fue rechazado en este lugar donde él creció. La palabra relata en Marcos capítulo 6, específicamente en el verso 3, dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras y nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
porque cuando Cristo hablaba, enseñaba la palabra del Señor y comenzó el ministerio mesiánico después de que él fue bautizado en toda esa área de Nazaret y de Galilea, pero ellos no podían entender porque sus corazones no estaban rectos delante del Señor y estaban predispuestos para rechazar la verdad, el camino y la luz, y estaban resistiendo al Dios grande y poderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Pero primero es necesario que padezca mucho, nos enseña la palabra diciendo Cristo, y sea desechado por esta generación, porque Cristo profetizó acerca de todo lo que le iba a acontecer, que iba a ser rechazado, menospreciado, iba a ser despreciado, iba a ser azotado, iba a ser latigado por amor a cada uno de nosotros, para que pudiéramos nosotros tener acceso directo al Padre a través de la salvación en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Pero me llamaba la atención a través de la enseñanza de cómo Jesús fue rechazado. También Jesús fue rechazado aún manifestando su gloria y su poder y trayendo milagros, sanidades dentro del pueblo, y aquel que estaba enfermo, aquel que estaba atado, aquel que estaba oprimido aún por demonios y circunstancias de esta vida. Y un ejemplo claro nos da el ejemplo de los de Gadara. Ellos también rechazaron al Señor, y la palabra nos enseña en el capítulo 8 de Lucas: entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase, que se fuera de ellos, que saliera del lugar, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Pero Jesús había llevado a cabo el milagro más grande en la vida de aquel hombre endemoniado, el endemoniado gadareno. Había sido libre de aquella legión de demonios, pero aquellos que vieron el milagro de la salvación y restauración y liberación en aquel endemoniado tuvieron miedo, tuvieron temor, y esto hace referencia a la condición en la que el hombre le gusta vivir, a la condición en la que el hombre le gusta seguir sus caminos. Cuando la persona no ha venido a los pies de Cristo y escucha la palabra del Señor, no quiere dejar el mundo, sus placeres y aquello que lo atrae, porque está tan acostumbrado. Y esto es una referencia a esta enseñanza. Pero también aquel que ha venido a los pies de Cristo y se ha desviado en su camino al Señor, así como se desviaron los principales sacerdotes y los fariseos, porque ellos estaban tratando de cambiar los mandamientos de Dios y poner leyes y enseñanzas humanas que ni ellos mismos podían cumplir. Entonces eso sucede también con el creyente cuando se acostumbra a aquella condición, comportamiento, situación, ya la palabra del Señor no lo puede cambiar y no lo puede transformar, y debe de tener mucho cuidado en esta circunstancia. Es por eso que toda la humanidad necesita a Cristo Jesús. Jesús es nuestro Salvador, quien dio su vida para salvarnos en la cruz del Calvario. Toda la humanidad necesita escuchar de Jesús, pero lamentablemente la humanidad no quiere escuchar de Jesús y quieren seguir viviendo en sus propios caminos, en sus propios deleites. Ya están acostumbrados a los que le ofrece el mundo. Y yo le pregunto a usted en este día, ¿se ha usted acostumbrado a lo que el mundo le ofrece? Cuidado, amigo que escucha. Cuidado, hermano que está escuchando. Cuando Él venga, nos enseña la palabra, hallará fe en la tierra. Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque el Espíritu Santo es quien trae convicción al corazón del hombre para hacerle saber y hacerle entender que necesita salvación, que necesita arrepentirse, pedir perdón a Cristo Jesús y recibirle como su Señor y Salvador. Entonces, aquellos que rechazan al Señor resisten
el poder del Espíritu Santo, así también como podemos mencionar ejemplos a través de la Biblia, como en el libro de los Hechos, cuando estaban resistiendo el poder y la autoridad y el Espíritu Santo con que hablaba y testificaba Esteban, porque Esteban estaba lleno del poder, de la unción del Espíritu Santo, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que él hablaba. Entonces el pueblo sobornaron unos a otros para que dieran falso testimonio acerca de Esteban y blasfemaron que él había hablado blasfemias contra Moisés y contra Dios, y sabemos que Esteban fue muerto apedreado. Pues algo así, hermanos, es la circunstancia en que nuestro Señor está siendo expuesto. Los escribas, los fariseos, la nación judía en general no podía resistir la verdad, no podían resistir al espíritu de vida, no podían resistir la presencia de Cristo Jesús cuando les hablaba, les exhortaba, les amonestaba para que ellos pudieran regresar verdaderamente a Cristo. Y ese es el mensaje que nosotros debemos captar en todo momento: regresar a Cristo. Aleluya. Los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, ellos tenían envidia de Jesús. Ellos querían destruir a Jesús porque no soportaban la sabiduría del Hijo, aleluya, de Dios. Y ellos expresaban esos sentimientos. Sabemos que la envidia es un sentimiento y la envidia literalmente es celo. La envidia tiene sus orígenes, mis amados oyentes, desde la creación. ¿Recuerdan cuando Abel trajo la ofrenda de los primogénitos de sus ovejas delante del Señor y agarró lo más bueno, dice la palabra, lo más gordo de ellas, aleluya? Y dice la palabra, relatando, yo estoy parafraseando, y miró Jehová con agrado a Abel y la ofrenda que Abel había traído delante del Señor, aquella ofrenda agradable del corazón de Abel, y lo puso delante del Señor y puso su ofrenda, gloria al Señor. Pero entonces sucedió algo en esta circunstancia que a Caín no le agradó, como el Señor se agradó de Abel. Y la palabra relata literalmente, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensanchó Caín en gran manera y decayó su semblante. Sintió Caín gran envidia y celo de su hermano porque él había agradado al Señor. Realmente el corazón de Caín no estaba recto delante del Señor, y sabemos que Caín cometió homicidio al matar a su propio hermano. La envidia tiene origen desde el principio de la creación, y también si nos remontamos a lo que la palabra nos enseña en el libro de Isaías, cuando está haciendo referencia a Luzbel, a Satanás, cuando él quiso sentarse en el trono del Señor y quiso él parecerse a Dios y ser Dios. Y vemos que esto es un acto de rebelión, pero también es un acto de envidia, porque él quería tener aquello que tenía Dios, y él no se daba cuenta que él era un ser creado y Dios no es un ser creado. Él es el principio, Él es el final, aleluya. Él es el alfa, Él es el omega, gloria al Señor. Entonces, cuando estas cosas sucedían en los tiempos de Jesús, los principales sacerdotes expresaron sus sentimientos enfermos, sus sentimientos, se puede decir, diabólicos, con malicia, con odio, con venganza. Juan 12 nos enseña cómo ellos tenían envidia del Señor, porque hace referencia a que ellos querían dar muerte a Lázaro, porque Lázaro había sido resucitado ya de 4 días de muerto, y todo el pueblo que había visto el milagro que Cristo Jesús había hecho en la vida de Lázaro, habían creído a causa del milagro en Lázaro, creían en Jesús, y ellos tenían envidia. Ellos querían aún darle muerte a Cristo Jesús más rápido, con urgencia. ¿Cómo nosotros podemos identificar la envidia dentro del ser humano? Cómo Pilato identificó esos sentimientos y deseos en los principales sacerdotes. Es de vital importancia que pongamos atención a esto, porque la palabra literalmente dice
que Pilato sabía que le entregaban porque le tenían envidia. Mateo el capítulo 27 en el verso 18, y aquí se los dejo de referencia, dice: porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Quién sabía eso? Pilato. ¿Cómo conocía ese sentimiento enfermo? ¿Cómo conocía ese sentimiento Pilato? Porque él se identificaba. Recuerde que el Pilato fue un hombre sangriento y despiadoso, un malvado, y donde el corazón no está recto van a existir todos estos males, todas estas enfermedades del alma, del corazón, del sentimiento del hombre, como es el odio, el rencor, la envidia, las rencillas. Todo esto nace en el corazón. Es por eso que tenemos que verdaderamente nosotros venir al Señor. Y el consejo que la palabra nos enseña acerca de la envidia es clara. La palabra del Señor prohíbe la envidia y amonesta este sentimiento en el corazón del hombre. Proverbios 23:17 nos enseña: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros vamos entonces a no desear lo que aquel tiene, lo que aquel está llevando a cabo, lo que aquel está alcanzando, lo que aquel está recibiendo? ¿Cuántos vamos entonces mejor a perseverar en el temor de Jehová todo el tiempo y esperar en él? ¿Cuánto vamos a hacerlo? Amén, gloria al Señor, hermanos. Eso es lo que nuestro Dios demanda y quiere de nosotros, porque la Biblia nos exhorta a que no nos tengamos envidia los unos a los otros y no tengamos envidia de los hombres malos, porque cada uno dará sus cuentas en el día de la hora, sean buenas obras, sean malas obras, cada quien será juzgado. Y nosotros debemos de entender que debemos andar como de día, honestamente, hablando verdad en todo el tiempo, no en glotonerías, ni en borracheras, en cosas que no aprovecha para nada, ni en lujuria, ni en lascivia, no en contiendas ni envidia, sino que nosotros en todo momento podamos ser vestidos y revestidos del poder de lo alto en nuestro Señor Jesucristo, para que Él more en nosotros y así nosotros no proveamos, no alimentemos los deseos de la carne. Bendito el nombre del Señor. En todo momento la palabra exhorta que nosotros no seamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque sabemos que todo celo trae amargura y los celos son amargos. Aún así lo menciona la palabra, y esto trae contención de vuestro corazón. Por eso la palabra nos exhorta que no nos jactemos ni nos mintamos, sino que nos hablemos con la verdad en todo momento, porque la sabiduría que no viene de Dios, que es de lo alto, no es sabiduría, aleluya, divina, sino es sabiduría animal y diabólica, como nos refiere la palabra en Santiago en el capítulo 3, en el verso 14. Entonces es importante identificar estos sentimientos y pedirle al Señor que nos limpie, que nos sane, que nos restaure, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es luego amable, benigna, llena de misericordia y da buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, porque viene de lo alto, aleluya, y ha sido recibida del Padre de la vida, aleluya, nuestro Señor. Bendito su nombre. Entonces, mis amados hermanos, los principales sacerdotes tenían envidia de Jesús, y toda la multitud, como lo conocemos, dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás, porque sabemos también que los principales sacerdotes persuadieron, incitaron a las multitudes para que se llevara a cabo el plan de ellos,
porque ellos querían matar a nuestro Señor Jesús, porque era tan grande la envidia que no se podían contener, que la sabiduría, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el arquitecto del universo, aleluya, estaba delante de ellos y no lo pudieron entender, sino que lo resistieron y lo rechazaron porque sus corazones no estaban rectos delante del Padre. Nuestro Señor Jesús fue rechazado. Y aquí vemos en esta escena el dilema de Pilato: ¿Cristo o Barrabás? Y esta pregunta es la que él hace al pueblo para que ellos decidieran. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Porque Pilato sabía que el pueblo quería hacer rey a Jesús, porque Jesús era famoso por todos los milagros que había hecho entre medio del pueblo, las sanidades, las salvaciones, las restauraciones, aleluya. Él enseñaba y predicaba la palabra con autoridad. El pueblo quería hacer rey a nuestro Señor Jesús. Y ellos contestaron a una sola voz y dieron voces de nuevo, reiterando, hace énfasis la palabra, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Entonces Pilato menciona a través de los evangelios la palabra: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y vuelve y pregunta: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y la palabra relata en Mateo 27, en el verso 17, yo se los dejo de referencia, y ellos dijeron: a Barrabás, a pulmón abierto, a Barrabás. Entonces Pilato: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabemos que Pilato sabía que le habían entregado por envidia. Él sabía que tenían los principales sacerdotes odio hacia Jesús. Entonces, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y incitar es estimular a la gente para que ejecute o haga una cosa. Es cuando una persona tiene influencia sobre multitudes, sobre grupos, y también hace referencia en el contexto a instar, que lo que quiere decir es repetir una súplica o repetición acerca de la queja que se tiene, para que con urgencia, con prontitud, se lleve a cabo lo que están pidiendo. Y eso era lo que estaban llevando a cabo los principales sacerdotes. Tenían una urgencia para que Cristo Jesús fuera crucificado, para que nuestro Señor muriera. Entonces Pilato hace referencia en general que él tenía necesidad de soltar uno en la fiesta, pero toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás, porque literalmente nuestro Señor Jesús sufrió desprecio. Y este desprecio es cuando una persona desestima a otro, no tiene estima, le hace un desaire. Cristo Jesús pasó por todo este sufrimiento, y una de las mayores humillaciones que cualquier hombre en esta tierra puede pasar, porque nuestro Señor Jesús fue 100% hombre y Él es 100% Dios. Entonces, mi amado hermano, yo le pregunto, en alguna circunstancia usted se ha visto en el dilema de Cristo o Barrabás. Pero sabe, el Barrabás del mundo, porque hay uno, el Barrabás de los delitos y placeres, el Barrabás del odio, el Barrabás de la envidia, el Barrabás del rencor, el Barrabás de los deseos de la carne y de los malos caminos, el Barrabás de las perversidades del corazón, el Barrabás que nos aparta del Señor. ¿Ha estado usted alguna vez en este dilema entre Cristo o Barrabás? Amado, que escucha, verdaderamente, amigo, Cristo fue despreciado y rechazado. Las profecías fueron cumplidas al referirse que Él iba a ser juzgado y tomado entre ladrón. Iba a ser también juzgado como un malvado. Y sabemos que nuestro Señor es puro, limpio, sin mancha y sin pecado, porque Él es nuestro Señor y Salvador. A veces las malas acciones y también las intenciones perversas del corazón
en las cuales el hombre se manifiesta, todas son reveladas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escudriña los corazones, aún lo más profundo del ser humano. Y así mismo sucedió en esta escena. El Señor reveló lo que estaba en el corazón de cada uno de ellos como malvados, y cada uno de ellos como ladrones, porque ellos rechazaron la luz, rechazaron, aleluya, el camino, rechazaron la verdad y realmente escogieron a un verdadero criminal. En estos tiempos, el pueblo del Señor necesita poner atención y verdaderamente considerar sus actos, sus acciones, porque diariamente se presenta en esta condición, en esta situación donde está Cristo o Barrabás. Meditemos en esto y verdaderamente pongamos atención de lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, porque el Espíritu todo lo sabe, todo lo escudriña, y podamos nosotros tener nuestra vida a cuentas delante del Señor. Cristo o Barrabás, el dilema de Pilato. Pero ¿quién era Barrabás? La palabra nos enseña que Barrabás era un preso famoso, y era famoso por los crímenes que había cometido. Mateo 27:16 nos enseña acerca de esto, pero también en Marcos la palabra nos enseña que él participó en un motín, y esto es lo que quiere decir en un robo, y cometió homicidio. Y sabemos que homicidio lo que es darle muerte a otra persona, pues por eso él estaba en la cárcel, porque en este momento él había participado de esta revuelta, y esto es lo que lo llevó también al siguiente cargo criminal que él tenía, que él había cometido sedición. La palabra nos enseña en Lucas 23, en el verso 18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Y anteriormente les expliqué que sedición es una revuelta colectiva donde participan muchas personas, y es violenta contra las autoridades y el orden público, y también no acata la disciplina militar, en este caso del ejército, la tropa, pero no llega a la gravedad de la rebelión, pero es un crimen castigado con la cárcel. Criminal era ladrón, como lo aprendimos en el capítulo 18, en el verso 40, que dice: y Barrabás era ladrón. Pues este es el hombre a quien el pueblo de Israel, los judíos, la nación judía, prefirió a un verdadero criminal y rechazó a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, quien es famoso no porque el pueblo quería hacerle rey, no. Jesús es famoso porque Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, Rey de reyes, Señor de señores, el león de la tribu de Judá, el lirio resplandeciente de la mañana, el todopoderoso Rey de los ejércitos celestiales. Ese es nuestro Señor. Pero nuestro Señor Jesús, aparte de otros títulos que nuestro Señor tiene, como el Hijo del Hombre, aleluya, fue rechazado por la multitud y prefirieron a un criminal. Y quiero yo mencionarle que a veces con nuestros actos y nuestras acciones, nuestra manera de vivir, el creyente rechaza al Señor y prefiere lo que el mundo le ofrece. Igual aquel oyente que no ha entregado su vida al Señor y está escuchando esta palabra, probablemente tal vez la rechace, pero confiamos en el Señor que abra su corazón y que reciba a Cristo Jesús, que es la luz, que es la verdad, para que un día pueda gozarse en las mansiones celestiales, porque nuestro Señor viene y Él dará recompensa a cada uno según sea la obra. Pues es a este criminal fue a quien el pueblo escogió y desechó, al Mesías, al Cristo de la gloria, a Jesús Nazareno, a nuestro Señor, Rey y Salvador, y no importando ni recordando los milagros, enseñanzas, liberaciones, predicaciones que nuestro Señor había hecho. Ellos lo habían olvidado y rechazaron al Señor
y prefirieron a este criminal. Cristo Jesús verdaderamente fue condenado y Barrabás fue dejado en libertad. Y la palabra nos relata que entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y sabemos lo que nuestro Señor padeció, los sufrimientos de Cristo Jesús. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron, nos enseñan las Escrituras. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel a quienes ellos habían pedido, a quien había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, aquellos a quienes ellos habían preferido. Y entonces la palabra relata que Pilato entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y más adelante las Escrituras enseñan que ellos dicen que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y verdaderamente así es. Pero la sangre de Cristo es quien nos limpia de toda mancha, de todo pecado, de toda enfermedad, de toda maldad y perversidad de este mundo. Verdaderamente, mis hermanos, que la palabra es clara cuando nos enseña que el justo, el Señor pelea por él, y aquel que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová, porque en estos instantes tanto Pilato, que es gentil representando a los romanos, como la nación judía, que es todo el linaje de David y sabemos que es la nación escogida, vinieron a hacer abominación al Señor en este momento cuando ellos rechazaron al Mesías, rechazaron al Cristo de la gloria, rechazaron al Salvador por envidia, por odio, por rencor, porque no podían resistir la sabiduría, el poder, aleluya, del Espíritu Santo en el Hijo de Dios. Y prefirieron a un criminal para que nuestro Señor Jesús fuera a la muerte y muerte de cruz. En estos días, cuando meditamos en estas enseñanzas que nuestro Señor Jesús nos da para nuestra guianza y nuestra instrucción, Cristo es realmente rechazado por el Barrabás de este siglo, amados. El Barrabás de estos tiempos, el Barrabás de este mundo. El Barrabás, mis amados, de la maldad y de los delitos y placeres en los tiempos en que estamos. Al igual que nuestro Señor Jesús recibió el rechazo de la nación judía junto con los principales sacerdotes y los gobernadores en aquel tiempo, hoy en día Jesús sigue siendo rechazado por el odio en el corazón del hombre, por la envidia, el rencor, el orgullo y por todas las intenciones perversas que nacen y permanecen en el corazón, que no está recto, puro delante del Señor, porque no ha entregado su vida al Señor, no se ha arrepentido de sus pecados y quiere vivir en sus caminos. Bien nos advierte la palabra, hermanos, a través de las enseñanzas de los salmos y de los proverbios, que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina. Su alma de en gran manera abomina al Señor: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Lo que estaba aconteciendo en estos instantes en la vida de Cristo Jesús, llevado a cabo por la nación judía, por los principales sacerdotes y los gobernadores. Cristo Jesús nos llama para que nosotros podamos realmente guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y sabemos que el corazón es engañoso en todas las cosas y es perverso en gran manera. ¿Quién lo conocerá? Nos menciona las Escrituras: yo Jehová,
que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y así es, mi amado oyente, y en esto nosotros conocemos que somos de la verdad. Entonces, cuando nosotros aseguramos nuestros corazones delante del Señor, y si nuestros corazones no nos reprenden, entonces, aleluya, bendito el nombre del Señor, nuestro corazón está delante del Señor, está limpio y puro. Pero si nuestro corazón nos reprende, tenemos que arrepentirnos. Por eso nos enseñan las Escrituras, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Señor, porque es en el corazón y con el corazón que se rechaza a Jesús. Recuerde que la palabra es clara cuando nos enseña acerca de nuestro Señor Jesús, hablando a Nicodemo, diciéndole que tenía que nacer de nuevo para que él pudiera, aleluya, verdaderamente ser un creyente renovado y transformado en Cristo Jesús. Pero él llegó a entender esa palabra hasta cuando el Señor verdaderamente obró en su corazón y él entregó y abrió su corazón a Cristo Jesús, porque él tenía muchas preguntas. Pero recuerde que la palabra nos enseña que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, quiere decir rechaza, resiste al Hijo, resiste creer en Cristo Jesús, no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá, caerá sobre él. Pero nosotros que estamos conscientes escuchando la palabra del Señor, podemos tomar la decisión. Es decisión de cada ser humano, amigo que escucha, el aceptar a Jesús, la vida eterna, la verdad y el camino, porque Cristo es la luz, aleluya. O es decisión del ser humano rechazar al Salvador de toda la humanidad, por los deleites en nuestras maneras de vivir, en nuestros malos caminos, en nuestros placeres del mundo. La decisión es suya, mi amigo. Muerte o vida, usted decida. Muerte si quiere vivir en esta condición en su corazón y rechazar a Cristo Jesús, y muerte espiritual, o vida eterna, si abre su corazón y recibe a Jesús como su Señor y su Salvador. Y si usted ya le recibió y usted se ha apartado de él, simplemente necesita enmendar su vida a Cristo Jesús y decirle: Señor, perdóname, he fallado, he pecado, límpiame, restáurame. Aleluya. Y usted puede estar seguro que su salvación, aleluya, está en Cristo Jesús. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, este es el día, mi hermano. Este es el día de su salvación, amigo. Jesús siempre está listo para recibirnos, perdonarnos, restaurarnos y darnos salvación y vida eterna, porque Él es la vida. Gloria al Señor. Como le mencioné, si usted se ha apartado, aleluya, se ha desviado de la verdad, arrepiéntase de sus caminos, mi amigo, y dígale al Señor que lo limpie, que lo perdone, que lo restaure. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos, mi Dios, compartir tu palabra en esta hora. Grande y poderoso Dios, seas tú glorificado en cada vida y en cada corazón. Amigo que escucha, si usted quiere entregar su vida al Señor, le pido que me acompañe en esta oración y diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que nació de virgen, que creció en esta tierra, que fue a la cruz por amor a mí y murió en la cruz y resucitó el tercer día para salvarme y darme vida eterna. En este día te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y te abro las puertas de mi corazón y te recibo, aleluya, como mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir una vida que te agrade. Gracias, Jesús, por tu perdón. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu amor.
Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sigue trayendo convicción de pecado al corazón, aumentando la fe en cada uno de tu pueblo, en cada uno, Señor, mi Dios, de los cielos de tus hijos. Y aquel que se ha apartado, en este día le pido que me acompañe en esta oración. Si usted se ha alejado del Señor, Señor, perdóname. Reconozco que me he desviado de la verdad. Reconozco que me he apartado de ti, pero hoy decido regresar a ti. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me restaures nuevamente. Aleluya. Dame la seguridad que si tú vienes hoy, me voy contigo, Señor, a morar por una eternidad a las mansiones celestiales. Gracias por restaurarme. Gracias por darme una oportunidad más. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús te oramos, Padre, y te damos gracias. Gracias, Padre. Oro, Padre amado, de una manera especial por cada oyente que ha escuchado esta palabra. Tu palabra no regresa tras vacía. Tu palabra va y sale y hace por el propósito que tú la has creado, mi Dios. Y te doy gracias y te doy gloria, honra y alabanza por quién eres, por lo que harás y por lo que continuarás haciendo, Señor. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por salvarme, Padre. Gracias por darme vida eterna, por darme esperanza en medio de un mundo que se acaba, que se está perdiendo, que no tiene fe y esperanza. Pero mi terreno, aleluya, mi casa, mi hogar, aleluya, está en las mansiones celestiales. Es ahí nuestro destino, nuestra morada final. Que estemos listos y preparados, que podamos reconocer, arrepentirnos de nuestros pecados todos los días, viviendo en santidad y en temor de Dios todos los días y guardando y cuidando nuestra salvación con temor y temblor, porque tú estás cerca. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te damos toda gloria, toda honra, mi Dios de los cielos, y gracias por cada uno de los oyentes. Bendito Dios. En el nombre de Jesús oramos, Padre amado, y te damos gracias, Padre, por la restauración y salvación, mi Dios, y por los que has levantado y edificado, Señor, en este día, Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador Jesucristo y de nuestro dador de guía, el Espíritu de vida. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermanos, nuevamente por conectarse a la lección, a la clase el día de hoy. Vivamos para Cristo en todo momento. Guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Arrepintámonos de nuestros pecados todos los días. Vivamos en temor y en santidad de Cristo. Ese es el mensaje del Señor en cada lección. Bendito su nombre. Nuestra siguiente asignación para la clase siguiente es leer el capítulo 19 de Juan, Mateo 27, Marcos 15 y Lucas 23. Vamos a estar hablando acerca de los sufrimientos de Cristo. Y como siempre memorizamos un versículo, vamos entonces a estar memorizando el siguiente versículo. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Juan 19:1. Y esto nos enseña acerca de los padecimientos de nuestro Señor Jesús. Continuemos orando por nuestros familiares y amigos. Recuerden que estamos en un tiempo difícil, un tiempo de urgencia, un tiempo de emergencia, un tiempo en el cual necesitamos discernir las sazones, porque Cristo está a las puertas. Testifiquemos a alguien por qué nuestro Señor vino a morir. Y sabemos, hermanos, como menciono siempre, porque esta es la esencia del estudio del Evangelio de Juan, para que recibamos salvación y vida eterna, porque por grande amor, aleluya, Dios Padre dio a su único Hijo, Cristo Jesús, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Que el Señor les continúe bendiciendo, que tengan una semana bendecida en el Señor. Les amamos con todo nuestro corazón. Amén y amén.